corrupción, el conflicto de intereses y la malversación de recursos son parte de los principales problemas que llevan al fracaso a los gobiernos municipales en México. La manera más efectiva de combatirlos es el cumplimiento normativo, compliance. Consta de fijar las reglas y normas para constituir un gobierno municipal transparente, con los candados suficientes para detectar riesgos potenciales, creando un sistema de integridad pública para el municipio. Es una herramienta que va de la mano con el sector público, privado y social, y está lista para su uso inmediato. En Martínez Ocampo y Chávez Vaca contamos con una amplia trayectoria ayudando gobiernos municipales a evitar que la corrupción toque las puertas de tu gobierno. Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Transparencia, orden y resultados. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes ya desde hace unos minutitos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al seminario virtual Sanciones Penales para Servidores Públicos, que forma parte de la iniciativa de Alcaldes de México de acercar a los gobiernos experiencias, soluciones e información que sean útiles para la gestión diaria de municipios, estados y federación. Llevamos más de año y medio fomentando la realización de estos seminarios virtuales dirigidos a servidores públicos. Lo seguiremos realizando, por supuesto, porque a través de ellos buscamos difundir con un enfoque utilitario soluciones a diversas problemáticas que se presentan en el día a día de la administración pública. En seminarios anteriores, de la mano del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca, hemos conocido los beneficios de implementar sistemas de cumplimiento normativo en la administración pública. Sistemas de cumplimiento normativo que eviten o corrijan actos de corrupción. El compliance gubernamental es una herramienta útil cuando se trata de observar la ley en forma transparente y efectiva. Y en esta ocasión, los expertos del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca nos hablarán de las responsabilidades de los servidores públicos en materia penal como un tema de especial interés en la lucha contra la corrupción. En este seminario no solo conoceremos cuáles son las responsabilidades de las y los servidores públicos que incurran en hechos de corrupción con sanción penal, sino también las diferencias entre sanciones penales y sanciones administrativas. Aprenderemos quiénes son sujetos de sanción penal y nos adentraremos en los delitos de corrupción tipificados por el Código Penal. Sin duda es un tema por demás interesante que tiene múltiples aristas. Hoy abordaremos varias de ellas, pero desde luego es un tema que amerita un desdoblamiento mucho mayor en relación con las motivaciones e implicaciones que hay detrás de un acto de corrupción. Doy la más cordial bienvenida y agradecimiento a las alcaldesas y alcaldes, así como a funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno que nos acompañan desde las distintas regiones del país. Muchas gracias por enlazarse el día de hoy. El formato de este seminario consistirá en 2 conferencias. La primera a cargo de Jorge Martínez Ocampo y la segunda a cargo de Marco Chávez Vaca, quienes son socio director y socio respectivamente del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Al concluir ambas ponencias, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público, para lo cual invito a todos quienes nos acompañan, que vayan enviando sus dudas a lo largo de las exposiciones. Por favor, usen el botón de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de su pantalla y al enviarla, háganos saber su nombre, la institución y el lugar de procedencia. Vamos a iniciar ya con la sesión de hoy y para ello
presento a nuestro primer expositor. Él es Jorge Martínez Ocampo y me voy a tomar un minuto para leer una breve semblanza de Jorge. Jorge es abogado postulante en Derecho Penal Empresarial. Por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con especialidades en concurso mercantil, en delitos fiscales, en Derecho Penal y en Derecho Acusatorio. Cuenta con diplomados en insolvencia, en delitos fiscales, delincuencia organizada, lavado de dinero y compliance penal, entre otros. Además de ser académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeña como profesor adjunto de la materia de Derecho Bursátil, Jorge se ha especializado en delitos de los llamados de cuello blanco y tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento normativo o compliance gubernamental y personal. Jorge es socio director del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Lo dejo con ustedes. Adelante con tu presentación, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación, Norma. Agradezco mucho a la revista Alcaldes de México por la invitación a participar en este seminario dirigido a servidores públicos. Agradezco también a todos aquellos servidores y servidoras públicas que se encuentran el día de hoy para tomar este webinar que es Delitos en la Función Pública. Y comenzamos con mi presentación, que es hablar un poco de lo que es la corrupción en México. Cuando hablamos de la corrupción en México y de la erradicación de la misma, observamos que es un tema complejo que nos atañe absolutamente a todos. Desde mi punto de vista, no ha dejado de crecer por ser parte de una cultura mal aprendida y una salida fácil en la obtención de un resultado por parte de los servidores públicos, así como de los ciudadanos. Los servidores públicos cuando se desempeñan en un cargo. Siguiente, por favor. Nuestro deber como especialistas en Martínez Ocampo y Chávez Vaca, así como una especialidad que es el derecho penal, nos es dar a conocer y hacer entender que los mismos servidores que es factible la oportunidad de realizar una función correcta de su cargo, erradicando así la cultura de la corrupción, no el de los ciudadanos que en cierto grado alientan a que dichos servidores incurran y cometan actos indebidos. Con la convicción de dar un incentivo o una remuneración por la gestión de algún trámite, por la obtención de una licitación, el beneficio de alguna obra, seguir en algún trabajo o, ¿por qué no?, llegar a un puesto deseado. Para entender el problema, debemos de saber delimitar bien quién es el agente que lo provoca. No podemos señalar de dar a una solución a un conflicto cuando no tenemos claro quiénes son los sujetos que pueden desarrollar las grandes responsabilidades por su actuar. Siguiente, por favor. El artículo 108 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, o Carta Magna, señala que los servidores públicos son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general, toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración Pública Federal o en los organismos que la Constitución les otorgue autonomía. Siguiente, por favor. Por eso es que es importante señalar que un servidor público federal, estatal o municipal que desconoce el poder llegar de su cargo a la importancia de la toma de una decisión para ejercer su función puede llegar a generarle muchos problemas legales de cualquier índole, ya que es una cadena de errores que comienza con simples faltas administrativas. Estas están contempladas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de la entidad donde se encuentra, desencadenando a cometer delitos previstos y sancionados por el Código Penal Federal y Código Penal de los estados donde se pueden encontrar, dando como resultado a ser juzgados y castigados por alguna multa o purgar una condena en prisión, según sea el caso, en concreto y en particular, para cada funcionario. Siguiente, por favor. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos, cuando llega la hora de ejercer su cargo y desempeñar sus funciones o las distintas comisiones que están obligados a conducirse con disciplina necesaria para actuar con legalidad, para llegar a una objetividad idónea por medio de su profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad y así no tener ningún problema alguno con la rendición de cuentas que se le demande en cierto periodo.
y así poder señalar que tanto como su administración cuenta con la eficacia y eficiencia ejemplar para otros funcionarios y sus funcionarios públicos. Sin embargo, siguiente por favor. Sin embargo, no siempre contamos con esos resultados y no siempre pasa así. En México, en las dependencias, en los 3 poderes de la Unión y en los 3 órganos de gobierno, los servidores públicos no siempre se conducen conforme a estos principios e incurren así en faltas administrativas. Es por eso que nosotros, en el despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca, debemos de concientizar a la sociedad y a los servidores públicos que los actos de corrupción trascienden a delitos que son de carácter público y que serán perseguidos de manera oficiosa. Algunos de ellos, y también, por ende, son tipificados en el título 10º del Código Penal Federal, así como su homólogo en el Código Penal de los estados en los cuales se puedan encontrar. Siguiente, por favor. Delitos cometidos por la corrupción, que aun cuando la mayor parte de la población está harta y cansada de los actos y faltas que cometen dichos agentes, dejando de lado el código de ética que debiera de existir en un municipio, en un estado o en algún ente de gobierno, de cualquiera que sea su orden. La probidad, la buena fe, la eficacia, idoneidad, justicia y equidad en su actuar diario. Recordemos que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cargo o comisión, podrán incurrir en responsabilidad frente al Estado. Esa responsabilidad será dividida en 3 aspectos fundamentales, que pueden ser conjunta o separadamente. Hablamos del tema político, del tema administrativo y del tema penal. Siguiente, por favor. En la responsabilidad política encontraremos a los senadores y diputados, los ministros, los consejeros, fiscal general de la República, los magistrados, jueces, quienes podrán ser sujetos a enfrentar un juicio político por las violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que pudiera ser, así como al mal manejo indebido de fondos y recursos federales. Y las sanciones podrán consistir en destitución, inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Incurren así en responsabilidad administrativa cuando es por faltas graves o no graves previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, que sean denunciadas por los ciudadanos o detectadas por la propia autoridad. La Secretaría de Función Pública recibe las denuncias a diario por mucha falta administrativa y se auxilia de los órganos internos de control de las dependencias de la administración pública para investigar cada una de ellas y así sancionarlas, cuando estas no son graves. Las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y multas. Por ende, es importante la cultura de la denuncia, no solamente del ciudadano, sino del servidor público que es incitado a cometer algún delito por parte de un ciudadano. No siempre es el ciudadano, como se ha mencionado, quien deba de denunciar actos indebidos por parte de un servidor público, sino de forma contraria también, porque como lo he mencionado, los servidores públicos siempre se dice que son quienes que cometen actos de corrupción, pero el ciudadano a veces y casi siempre es quien comienza con esa cadena de errores. Siguiente, por favor. Ahora bien, lo más grave y fuerte es cuando estamos en la presencia de una responsabilidad penal, ya que podrá incurrir en actos u omisiones constitutivos de delitos por hechos de corrupción, que esos se investigan en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República o Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de los estados donde se pudieran encontrar, dependiendo del caso particular para ejercer la acción penal ante el Poder Judicial, ya sea de la Federación o de los estados. Estos delitos cometidos por servidores públicos son el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición, uso ilícito de atribuciones y facultades, remuneraciones, conclusión, intimidación, fraude, por ejemplo, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado. Y por qué no mencionar el delito de boga, que es el que está siendo imputado a la mayoría de servidores públicos, que es delincuencia organizada o operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Es la forma en la cual el Estado tiene una forma de más coercitividad al servidor público. Siguiente, por favor. Estos son los delitos en los que se puede incurrir, estos son los delitos en los cuales pueden incurrir los distintos funcionarios públicos, empleados y todas aquellas personas que se desempeñan en su cargo o están designados a la comisión en los tres poderes, el ejecutivo, legislativo o judicial, y a cualquier nivel, ya sea por orden federal, estatal y municipal, así como en los organismos constitucionales autónomos, para evitar un maltrato a todos los gobernados, o incurrir así en las malas acciones, como es otorgar una plaza o algún nombramiento de las personas que no son calificadas para el puesto, pero cuentan con un parentesco consanguíneo o por afinidad de algún funcionario, y así poder desviar los recursos del Estado para saciar los propios intereses y seguir con la mala praxis del ejercicio del poder. De esta forma es como nosotros podemos brindar una asesoría u orientación especializada a todos los servidores públicos para así no permitir se incurra en esas sanciones o comisión de esos delitos. Siguiente, por favor. En conclusión, debemos de saber que contemos con un sistema normativo que está dispuesto a ser utilizado y por parte del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca, como lo mencionaba, asesorar o brindar asesoría especializada a todos los servidores públicos a fin de que no se vean involucrados en ningún tipo o comisión de algún tipo de delito. Asimismo, Martínez Ocampo y Chávez Vaca ha realizado una sinergia con un instituto denominado INDECAP, en el cual a través nosotros vamos a ofrecer servicios a servidores públicos, que es a través de diplomados, para que estos servidores públicos o ustedes estén mayor calificados para poder prestar un servicio de mayor calidad. Agradezco mucho a la revista Alcaldes de México por permitirme esta presentación en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta primera aproximación a los actos que pueden configurarse como delitos en la función pública, que pueden ser sancionables penalmente, y sobre todo cómo prevenirlos o corregirlos al fomentar una cultura de denuncia y al conocer plenamente las atribuciones y obligaciones de cada puesto. El desconocimiento también puede llevar a un funcionario a cometer un delito sin saberlo. Por ello, enseguida vamos a escuchar con mucho mayor detalle el tipo de delitos a los que funcionarios públicos están expuestos. Pero antes de ir con nuestro siguiente expositor, rápidamente, y por supuesto para seguir escuchando de estos temas, invito a quienes se han unido a este seminario en los últimos minutos a que envíen sus preguntas dando clic al icono de preguntas y respuestas, y cuando las envíen, por favor, déjenos saber su nombre, la institución y su lugar de procedencia. Presento ahora a nuestro siguiente ponente. Él es Marco Chávez Vaca, de quien voy a leer una muy breve semblanza que nos permite conocer el expertise que hay detrás de Marco para abordar estos temas. Marco es doctor en Derecho y cuenta con una maestría en Ciencias Penales. Como parte de su trayectoria profesional, ha atendido diferentes cargos en Ministerio Público. Fue coordinador de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y delitos contra la salud en la Policía Federal, así como director de intervención y director general de operaciones de la Policía Federal Ministerial. Como maestro en Ciencias Penales, es especialista en delincuencia organizada y perito en criminalística. Actualmente, Marco, como ya dije antes, es socio del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Lo dejo con ustedes. Adelante, Marco, con tu presentación. Gracias, Norma. Te agradezco mucho la presentación. Agradezco a la revista Alcaldes de México que diriges tan atinadamente, y obviamente a mi socio y amigo Jorge Luis Martínez Ocampo, que me antecedió. Y bueno, vamos a platicar un poquito, abundar de lo que él nos ha comentado. Agradezco mucho también la presencia de todos los servidores públicos que nos acompañan, que están interesados en esta cultura de la prevención. Y pues quisiera comenzar reforzando un poco las ideas que plasmó Jorge anteriormente respecto a los delitos. Efectivamente, en este sistema de justicia penal tenemos un modelo acusatorio. Sin embargo, también hay que ver que el catálogo de delitos se amplió. Simplemente haciendo un ejercicio comparativo, hay muchos más delitos hoy cometidos por servidores públicos.
vamos el día de hoy a ocuparnos de los que están en el Código Penal Federal, con independencia que ya sabemos que tenemos 32 códigos penales de las entidades federativas de la República Mexicana. Vamos a comenzar por uno que es muy importante, que es el delito de hechos de corrupción. El delito de hechos de corrupción era algo que no existía en el pasado, quizá estaba con una diferente denominación en los códigos penales, sin embargo vamos a ver qué es corrupción. Y primero vamos, para poder entender el fenómeno de la corrupción desde el punto de vista delictivo, vamos a entender quiénes pueden incurrir en esta figura de la corrupción. Pueden incurrir todos los servidores públicos, y en servidores públicos es toda persona que tenga un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal centralizada de la Ciudad de México. En la denominación todavía se hizo la redacción como Distrito Federal, pero sabemos que es la Ciudad de México. Organismos descentralizados, empresas que tengan una participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos, empresas que se denominan como productivas del Estado, órganos constitucionales, Congreso de la Unión, magistraturas, Poder Judicial Federal. Pero aquí viene algo importante, además de que es el servidor público, también puede incurrir el particular, es decir, el Código Penal Federal señala en su artículo 212 que todo aquel que participe en la perpetración, es decir, como autor o como partícipe de la comisión del delito de hechos de corrupción. Además de las sanciones penales, están las sanciones de tipo administrativa, como las inhabilitaciones. Algo que preocupa mucho, creo, a cualquier servidor público. Yo fui servidor público, algo que me preocupaba mucho y que me preocuparía más ahora sería, por ejemplo, que nuestro artículo 19 constitucional señala cuáles son los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Es decir, aunque estamos en un modelo de justicia penal acusatorio donde la carga de la prueba es para el Ministerio Público, la realidad es que este principio como derecho humano de presunción de inocencia queda disminuido y queda menoscabado gracias a una reforma constitucional del día 12 de abril del año 2019, en el cual se incorporan una serie de delitos al catálogo de ese 19 constitucional, donde los delitos serían de prisión preventiva oficiosa. Antes eran nada más 6, a raíz de esta reforma vienen siendo entre 16 y 19, según la coyuntura con la cual se analice el 19 constitucional. Sin embargo, lo importante es que dice, serán de prisión preventiva oficiosa aquellos delitos cometidos por servidores públicos como hechos de corrupción, y habla para enriquecimiento ilícito o para el delito de ejercicio abusivo de funciones. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo, porque bueno, entonces corrupción entendemos que lo que nos preocupa son dos aspectos fundamentales. Uno, el enriquecimiento ilícito, y dos, el ejercicio abusivo de funciones. Esto viene del capítulo primero del Código Penal Federal. Vamos a explicar algunos otros delitos y después entramos al ejercicio abusivo de funciones, que es un poquito más amplio. Habla el Código Penal Federal del ejercicio ilícito de servicio público. ¿Qué se entiende por ejercicio ilícito del servicio público? Bueno, básicamente entenderíamos como primero que se ejerzan las funciones sin haber tomado posesión legítima. Hay muchas administraciones municipales y estatales donde hay personas que ya se encuentran desempeñando un cargo provisionalmente. Este provisionalmente no existe y lo dice aquí muy claro. Podrían incurrir en este delito. Algunos están pendientes, por ejemplo, en materia de seguridad pública, pendientes de exámenes de evaluación y control de confianza, que ya sabemos que son el toxicológico, el psicológico, el entorno socioeconómico y el poligráfico, ¿no? Que además es un estudio que no sirve de mucho, porque si no, pues las policías no estarían con muy malos elementos, ni las corporaciones encargadas de la seguridad pública. Realmente los exámenes son más bien un instrumento político de parte de algunos gobiernos y han existido a lo largo de muchos años. Sin embargo, bueno, más allá de que no estemos de acuerdo con los exámenes de control de confianza porque no han sido útiles para fines prácticos para depurar a las corporaciones policíacas, sí encontramos que hay mucha gente que se encuentra desempeñando un cargo sin que haya estado con todos los requisitos legales. Esa es una cosa que preocupa mucho. Recojo mucho algo que dice en algunos ejercicios anteriores mi socio y amigo Jorge Martínez Ocampo, donde decía, el primer índice que se toma para evaluar un gobierno municipal es la seguridad pública. Los elementos de seguridad pública son a veces el primer contacto que tiene la ciudadanía todos los días con el gobierno, por ejemplo, municipal o estatal, y un mal policía pues representa obviamente una mala evaluación para los servidores públicos.
Continuando con este delito del ejercicio ilícito de servicio público, dice, quien continúa ejerciendo las funciones de un empleo después de saber que se ha revocado su nombramiento. Por ahí encontramos de repente abogados con poca ética que presentan amparos fuera de término y que dicen, este amparo te sirve para la suspensión, para que no se te vaya a remover. Hay algunas personas que están propiamente removidas y que quizá no saben que están removidas, pero sí están removidas de derecho porque este amparo ya no les está funcionando. Quien tiene conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar afectados los intereses de una dependencia, de un gobierno, también pueden incurrir en ese delito. Dice, por sí o por interpósita persona. Interpósita persona es cualquier otra persona. Esa es la denominación coloquial de interpósita, y es cualquier otra persona, dice, que utilice, inutilice, destruye, oculta, sustraiga o utilice malamente información o documentación que haya tenido bajo su custodia. Eso tiene que ver mucho con cuestiones de confidencialidad, con cuestiones de trámites que se llevan a cabo en el ejercicio de gobierno y que no deben de ser abiertos a toda la gente, porque por ahí podría parecer que hacemos cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas. Y finalmente también quien rinde informes basado en hechos que sean falsos. Pasa por ahí que de repente alguna institución, algún organismo público autónomo, por ejemplo, como el INAI, que es tan interesante y además es muy eficaz en sus ejercicios, pide información y alguien por ahí tratando de pasarse de listo manda información falsa, también comete este delito del ejercicio ilícito de servicio público. Dice también, quienes tienen la obligación de cuidar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones, objetos, y que de cualquier forma propicie que haya un daño a las instalaciones, al patrimonio o hasta a las personas que están dentro de esas instalaciones. Finalmente, creo que este delito es un delito muy complejo en cuanto a que tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas hipótesis, y es un delito además que ha existido en el Código Penal Federal durante mucho tiempo. Prácticamente todos los estados lo tienen replicado, a lo mejor con una denominación diferente. Vamos a continuar con los delitos que son muy frecuentes. Está un delito que se llama a la persona que otorgue cualquier identificación que acredite a un tercero como servidor público. Pasa mucho que de repente se hacen comisión, se hacen oficios de comisión, buscas a un particular para que ande acompañando al servidor público y se les ocurre de repente la puntada, porque no es idea, la puntada de darle un gafete provisional. Eso también constituye el tipo penal que estamos en este momento señalando. Vamos a otro delito que viene en el título 4 del Código Penal Federal, que es la coalición de servidores públicos. ¿Qué entendemos por coalición de servidor público? Bueno, de manera coloquial es que quien tiene la calidad de servidor público y teniendo ese carácter, se reúna, dice se coligen, pero vamos a explicarlo, se reúna con otros pares, es decir, con otras personas que sean servidores públicos, para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposiciones generales. Eso es importante, porque si analizamos que la justicia no debe ser politizada, pero que ha sido politizada a lo largo de la historia de este país y del mundo entero, entendemos también que puede haber intereses políticos, y en el momento que, por ejemplo, 5 personas protesten para no hacer cumplir la ley, porque en ese momento no les beneficia, y cierren una puerta y hagan una cadena humana, como ha pasado, pues pueden incurrir en este delito de coalición de servidores públicos. Diferentes que a lo mejor la federación este delito no le haya interesado tanto, pero aquí existe, y existe la denominación de manera lisa y llana, es decir, está claramente tasado. Hay un principio en materia penal que se llama de taxatividad. La taxatividad es un principio, yo diría que uno de los principios del derecho penal que señala al ciudadano, al gobernado, le tienes que explicar con palitos y bolitas qué es. Privas de la vida a alguien, te pasa esto. Privas de la libertad a alguien, pasa esto. Aquí creo que la taxatividad está cumplida porque te está explicando de manera clara. Dice que vayas a encontrar una ley, un reglamento o una disposición que previamente haya estado estipulada. Es decir, a través de un procedimiento legislativo, a lo mejor legislativo interno, pero que está ya estipulado en un ordenamiento normativo. Hay otro delito también importante en el cual podríamos incurrir,
Precisamente esa es una de las motivaciones de Martínez Ocampo y Chávez Vaca, la cultura de la prevención, no corregir, porque corregir cuesta más tiempo, dinero y esfuerzo, y a veces esos esfuerzos, ese tiempo y ese dinero resultan ya ociosos. La prevención, la educación para el servidor público es lo que le va a dar un servicio público más tranquilo, una vida más relajada y sobre todo que comience su tarea y la termine en los mismos términos y que se vaya tranquilo el día que entregue ese cargo que tiene. Otro delito del capítulo 5 es el uso ilícito de atribuciones y facultades, que pareciera primo hermano del ejercicio ilícito, pero es un poquito diferente, porque dice, por ejemplo, aquí habla mucho de las figuras del derecho administrativo. Jorge mencionó de manera muy clara que primero estaban las faltas administrativas, es decir, eran sanciones administrativas, que no son menos graves, pero evidentemente no conllevan el peligro de la privación de la libertad, que finalmente entendemos que la libertad es el bien jurídicamente tutelado de más valor, e inclusive para el legislador federal, cuando legisló respecto a la Ley General para combatir los delitos en materia de secuestro, entendemos que la libertad inclusive es un bien jurídicamente tutelado que vale más desde las penas que la propia vida. Por ejemplo, privar de la vida a alguien tiene penas de hasta 70 años. Privar de la libertad a alguien tiene penas de hasta 140 años, más allá de que son penas populistas porque pues ninguna persona vive arriba de 80 años. Si el promedio de vida de una persona libre es de 70 a 75 años, pues una persona privada de la libertad más, entendiendo, por ejemplo, que en los delitos en materia de secuestro, las penas se compurgan totalmente, es decir, desde el día 1 hasta el día último, con independencia de lo que hagas o dejes de hacer en la reclusión. Bueno, este delito del uso ilícito de atribuciones y facultades dice primeramente que se otorguen concesiones de prestación, explotación, aprovechamiento y uso de bienes dominio de la federación, que se otorguen permisos, licencias, adjudicaciones, autorizaciones de contenido económico, que se otorguen franquicias, exenciones, deducciones o subsidios, y que otorgue la ley o contrato de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, o que contrate deuda o realice colocaciones, de fondos y valores. Todo esto que no esté dentro del marco normativo, tenemos un marco normativo. Entonces, todas las personas que pudieran incurrir en esto, vamos a recordar, para ser coloquiales, me gusta mucho eso, no todos son abogados los que nos ven, y vamos a recordar que los delitos se cometen por acción u omisión, es decir, por hacer algo contrario a la ley, pero también los delitos se sancionan en materia penal por omisión, es decir, por dejar de hacer algo que tenía obligación yo de hacer. Como ejemplo, ahorita se me ocurre un supervisor que tenía la obligación de verificar de seguridad pública, que es un tema muy interesante. A ver, tenía que hacer las funciones de verificar que los policías estuvieran resguardando un hospital donde había un detenido. El supervisor no va porque se le instruye que vaya el supervisor, el encargado de una guardia, a verificar que los policías estén. Resulta que los policías se van a cenar y resulta que el supervisor va y no, como no va, porque da por hecho que están, entonces él no hace nada, ¿no? Técnicamente él no hace nada, jurídicamente no hace nada, pero ese no hacer nada constituye un delito por omisión, es decir, dejó de hacer lo que tenía obligación de hacer. Entonces, entendiendo que la norma penal puede constituir delito desde el hacer o dejar de hacer, bueno, entendemos por qué es complejo el servicio público, por qué estamos precisamente en esa dinámica de tratar de construir una cultura de la prevención interna y externa, tratar de certificarnos, de que nos auditen externos, de llevar a cabo ejercicios de regularización de las funciones del servicio público, de tratar de estar en la normatividad al 100%, de no dejar por ahí alguna lagunita o no dejar cabos sueltos en el ejercicio de la gestión gubernamental. Dentro de los delitos también vamos a analizar un delito que es interesante, que es el delito de pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos. ¿En qué consiste esto? Que suena tan interesante. Bueno, pues es interesante porque dice, además de la responsabilidad administrativa y política, así lo señala nuestro título 5 bis, es algo relativamente nuevo, dice, por ejemplo, servidor público que apruebe o refrende el pago, que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago de una remuneración no autorizado
de conformidad con la ley de remuneración de los servidores públicos, de la ley federal para remuneraciones. Quien reciba un pago indebido también se da la hipótesis de ese tipo penal. Inclusive, pues las penalidades son muy altas. Yo he dicho siempre que en el pasado los servidores públicos a lo mejor tenían penalidades que no merecían una pena privativa de libertad, pero prácticamente si analizamos hoy los tipos penales, todos tienen una gran carga respecto a penalidad. Y bueno, ese es un tema aparte. En mi opinión, nunca en la historia de México ha servido el ejercicio legislativo de incrementar penas, porque es sabido, los estadísticos, los datos, no otros datos, sino los datos que emanan del Sistema Nacional de Seguridad Pública, me dice cuáles son las tasas de criminalidad, cuáles son los delitos que existen y cuáles son los índices delictivos, y finalmente podemos entender, por ejemplo, que el delito de feminicidio, el cual está legislado y con una pena muy alta, no ha coadyuvado este aumento de penas en una disminución de la incidencia delictiva, ¿no? Por el contrario, las incidencias delictivas de un delito que lastima tanto a México como el feminicidio ha incrementado prácticamente en todas las entidades federativas. Entonces, bueno, ese es un tema diverso que estamos tratando, pero sí quería explicar el que se han aumentado mucho las penas y en mi opinión, en mi personal análisis, no han coadyuvado nunca para que se disminuya la incidencia delictiva. Más bien tendría que haber otras formas, como la cultura de la prevención, la educación, es algo que siempre hemos insistido. Tenemos un delito también que se llama concusión. ¿Qué es la concusión? La concusión es un delito a través del cual el servidor público exija impuesto, recargo, renta, rédito, salario, emolumento por sí o por interpósita persona. Aquí en el delito de concusión, muchas de las cosas que se hacen en administraciones públicas, estatales, municipales, lo llevan a cabo. Que no se haya denunciado a veces o que no se le dé seguimiento no significa que no exista, y sí existe. Ahora, el delito de concusión es independiente de los montos. Obviamente hay fracciones donde te dice hasta tantos montos, unidades de medida de actualización de cuenta, serán tales las penalidades. Sin embargo, analizando jurídicamente, muchos han cometido este delito de concusión. Viene un capítulo 7º con un delito que también es importante, que se llama intimidación. ¿Quién comete intimidación? Dice el servidor público que a través de sí o de interpósita persona, o sea, de cualquier otra persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimida a cualquier persona para evitar que un tercero formule querella o denuncia respecto a la comisión de un delito. Yo se lo digo mucho a mis amigos ministerios públicos, yo fui ministerio público, los aprecio mucho, valoro mucho ese ejercicio de representación social que llevan a cabo, las condiciones en las que trabajan a veces, pero muchos ministerios públicos cuando llegas a un lugar, algunas entidades te dicen es que no vaya a denunciar porque son parte del grupo tal, ¿no? Eso para mí representa intimidación. Es más, reúne todos los elementos del delito de intimidación. Tienes calidad de servidor público, estás llevando a cabo a través de una violencia psicoemocional o moral la inhibición para que esa persona lleve a cabo la denuncia en tiempo y en forma y se da la intimidación. Dice también que con motivo que el servidor público que con motivo de esa querella o denuncia, que la diferencia entre querella y denuncia es que la querella es a petición de parte y la denuncia se sigue de oficio, tiene que ser investigada oficiosamente por parte de la autoridad ministerial hasta que se resuelva sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, y dice que llevan a cabo conductas lícitas o ilícitas que lesionen los intereses de las personas, es decir, que a lo mejor desinformación de esa persona que está denunciando para entregárselo a un grupo delictivo, para hacer uso de esa información, también cometen este delito de intimidación. Y viene un delito que de verdad es un delito que conlleva prácticamente todo lo que podemos hacer todos los días los servidores públicos, que se llama ejercicio abusivo de funciones. Que viene desde 1983 no había tomado auge sino a partir de la reforma constitucional que expliqué al principio, y en ejercicio abusivo de funciones, que en mi opinión el Código Penal Federal se tiene que reformar y ya se tiene que aglutinar todo en este ejercicio abusivo de funciones. Este delito de ejercicio abusivo de funciones, para que nos demos una idea, que está en el artículo 220, contempla tantas y cuantas fracciones
romanas, como se puedan imaginar. Y prácticamente ese ejercicio abusivo de funciones habla en términos genéricos de que cualquier servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión ilícitamente entregue o otorgue por sí o interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, y habla de que se produzca un beneficio económico, por eso está íntimamente ligado a la corrupción. Dice que habla que se produzca un beneficio económico. Ese beneficio económico hay que recordar las facultades de comprobación que tiene el SAT. En algunos ejercicios pasados hemos platicado de lo que son las personas políticamente expuestas. Por ejemplo, un servidor público de algún nivel es una persona políticamente expuesta, y esta persona no nada más, digamos que ese análisis que se puede hacer de inteligencia financiera o las facultades de comprobación que tuviera el SAT, no solamente van hacia esa persona, sino van al cónyuge, es decir, al esposo, a la esposa, van al concubino conviviente, si es que lo tuviera, van a los hijos, van a los padres, van a los hermanos, inclusive habla de parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado. Es decir, es muy amplio el estándar que maneja de quiénes pueden ser investigados en estas facultades de comprobación. Dice inclusive a cualquier tercero que el beneficio económico, y abunda más el tipo penal, a lo mejor muy ambicioso el tipo penal, pero dice a quien esté produciéndole un beneficio económico y que no necesariamente tenga un lazo de entroncamiento con sanguinidad, sino dice que tenga un vínculo afectivo. Pues prácticamente todos, ¿no? Todos los que somos amigos tenemos un vínculo afectivo. Entonces, este delito vale la pena tomarnos un tiempo para analizarlo, ver lo que estamos haciendo, prevenir, corregir en su momento lo que estemos haciendo. Y fíjense, este mismo delito tiene otra fracción romana interesante. Dice: el servidor público que, valiéndose de la información que posea por razón de su cargo, empleo o comisión, sea o no materia de sus funciones y sea o no del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona, o sea, por cualquier otro, inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier acto que le produzca un beneficio económico indebido. Se me ocurre ahorita nada más como idea de bote pronto, aquella persona que sabe que el día de mañana va a venir una devaluación y le avisa a sus amigos, ¿no? Cosa que ha pasado en la historia de México, lo conocemos, sexenios anteriores, y pues aquí cometería el delito, o sea, de manera lisa y llana, es quien tiene acceso a esa información y es quien en ese momento lleva a cabo este análisis. Se me figura en una administración estatal alguien que diga: mira, fíjate que va a pasar por aquí una vía y vamos a expropiar, entonces les conviene vender ahorita. ¿Saben qué? Espérense, porque la información que yo tengo es que se va a duplicar el monto que se les va a pagar por indemnización por esa expropiación. Entonces ahí se estaría utilizando de manera abusiva la función pública para la cual fuimos contratados. Ahora, ya casi terminando con este catálogo de delitos, entraríamos al tráfico de influencia. El tráfico de influencia tan visto en todas las administraciones, y en esta pues no es no es la excepción. El tráfico de influencia, que es quien por sí o por interpósita persona promueve o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a su cargo o comisión, quien promueva quien se haga pasar como promotor o como coadyuvante del servidor público, a quien por sí o por otra persona solicite o promueva cualquier resolución o cualquier tipo de realización de actos diversos a su cargo, que le produzcan un beneficio económico a él o a cualquiera de las personas de los que habla el artículo anterior, es decir, aquí parientes por consanguinidad, por entroncamiento, o quienes tengan además un vínculo afectivo. E inclusive me habla de aquel particular, vamos a analizar, que no tenga la calidad de servidor público, pero que sustente como referente, es decir, como cercano a ese servidor público, para llevar a cabo gestiones que no debería realizar. Vamos a uno de los últimos delitos, que es el delito de cohecho. Habla de cohecho y luego habla de cohecho para servidores públicos extranjeros. Es más o menos similar. El cohecho representa a quien solicite o reciba ilícitamente para sí o para otra persona dinero o cualquier otro beneficio. No tiene que ser necesariamente numerario, puede ser en especie, puede ser en un favor incluso de tipo político, para hacer o dejar de hacer
funciones inherentes al empleo. Se me ocurre ahorita un servidor público que va y que le dice, mira, yo soy funcionario de tal gobierno, me ostento como tal, me presento, quiero que esa carpeta de investigación le dediques un acuerdo de ejercicio de la acción penal. Ese es un delito de cohecho, de manera sencilla. Quien dé, promete o entregue cualquier beneficio a las personas que menciona el artículo 212 del mismo Código Penal que ya leímos o que ya explicamos hace ratito, para que haga u omita llevar a cabo actos relacionados con su función, empleo, cargo o comisión. Y el siguiente sería el de el cohecho a servidores públicos extranjeros. Ahora bien, dentro de este mundo de los delitos cometidos por servidores públicos, entraríamos a uno muy interesante que es el de peculado, que es más o menos primo hermano del de enriquecimiento ilícito. Vamos a recordar una figura de la cual hablan mucho nuestros amigos los contadores, los fiscalistas, donde dicen que debe haber una coherencia, debe haber una relación entre los ingresos y la forma de vivir. No recuerdo exactamente el término, por ahí es discrepancia fiscal, lo que le llaman los contadores. ¿Qué es discrepancia fiscal? Pues que yo gane 100,000 pesos mensuales y que me compre una casa de 20 millones de pesos, ¿no? Prácticamente tengo que vivir 20 años trabajando sin gastar nada adicional, y eso es un poquito la discrepancia. Cuando se da el peculado, pues el peculado se da cuando distraiga los dineros, los objetos, los valores o cualquier otra cosa que pertenezca al Estado hacia un particular. Ese es prácticamente el peculado, utilizar fondos públicos o otorgar estos fondos públicos, y la verdad, y lo digo con mucho respeto y alguna vez lo mencioné, el delito de peculado se ha dado en muchas de las campañas políticas de los gobiernos en el poder. Por eso tenemos que entrar a el hecho que no se haya sancionado en el pasado no significa que no se pueda sancionar. Está establecido el peculado. El peculado sería la utilización de un teléfono celular para actividades propias, no del cargo, sino para actividades propias del proselitismo electoral. Por eso también la Constitución en el 19, cuando reforma, dice, comete también un delito de prisión preventiva oficiosa a quien haga uso de programas sociales para fines electorales. Tendríamos a gran parte de la comunidad política de antes y de ahora en la cárcel. Afortunadamente, pues la ley no es retroactiva para ellos. Sin embargo, existe el tipo penal. Y el enriquecimiento ilícito, que también aquí es un poquito primo hermano del peculado, hablaría de la persona, efectivamente, que no puede acreditar la legítima procedencia del dinero. Yo te encuentro en tu cuenta, no sé, $500,000 de pesos y ganas 10,000 pesos mensuales, que hay muchos salarios que son de 10,000 pesos mensuales, evidentemente existe una discrepancia, existe una disparidad y existe además un gran diferendo entre lo que ganas y lo que tienes. Entonces tú tendrías la obligación como servidor público de explicarme de dónde sacaste ese dinero. Que quede claro, tener 500,000 pesos en una cuenta no constituye un delito. Siendo servidor público, estando obligado administrativamente a la presentación de las declaraciones patrimoniales de entrada, anuales, de salida, por renuncia o por terminar un cargo, tiene que existir similitud, coherencia y concordancia entre los ingresos y las sumas de dinero. Ya que tú me digas, bueno, es que recibí una herencia, bueno, no hay problema, puedes recibir una herencia, tiene que estar, vendí una casa, todo tiene que estar regulado porque hay una ley también, que es una ley federal para prevenir y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y entonces aquí entraríamos a que ese enriquecimiento ilícito se dio por la comisión de delitos, entre ellos los que acabamos de enumerar hace un momento. Y bueno, hay un último estándar de delitos cometidos por servidores públicos, pero que tienen que ver más con los delitos cometidos en el ámbito de la administración de justicia. Hay N número de delitos, está el delito de abuso de autoridad, que prácticamente conlleva muchas acciones y omisiones, pero básicamente serían todos. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Bueno, lo que nosotros proponemos en Martínez Ocampo y Chávez Vaca, abogados asociados, en concordancia con alcaldes de México que han tenido esa preocupación, es llevar a cabo seminarios, diplomados, talleres sobre todo, en una comunidad que estamos haciendo con el Instituto de Capacitación en Administración Pública y Políticas Públicas, denominado ICAP, cuya preocupación es eso, hacer las veces del mundo del deber ser del servidor público.
que el servidor público esté protegido, que desarrolle su gestión con tranquilidad, que el día que se vaya también con tranquilidad, sin que tenga que presentar amparos y recursos, o sea, que se vaya bien. Y esto lo hacemos a través de un diplomado que se denomina deontología, es decir, el mundo del deber ser, del servidor público, compliance y derecho. Y esto prácticamente da las estrategias, las herramientas y las directrices para tener un cumplimiento normativo al cual hacía referencia Jorge hace un ratito. Jorge decía algo importante, la Constitución lo dice, la ignorancia de la ley no impide su observancia, ¿no? Porque vamos al ejemplo del antidoping, le hacen el antidoping a una persona y esa persona que es un corredor de alto rendimiento dice es que la bebida que me dieron me la regaló alguien, me la tomé, yo no sabía que tenía eso. Más o menos es lo que pasa con el servidor público. Es muy difícil que el servidor público diga es que yo no sabía, porque en el momento que aceptas un cargo hay que darle una leyita a la ley orgánica para saber cuáles son tus facultades, tus atribuciones y también tus derechos en un momento dado. Y lo que estamos haciendo ahora en Martínez Ocampo y Chávez Vaca es hacer sinergias con personas, inclusive con extranjeros que tienen estos antecedentes visionarios, con la doctora y amiga Laura Alejandra Londoño Jaramillo, con el doctor también Raúl García, con España, con Colombia, para tratar de hacer modelos que se asemejen más a la realidad y a la coyuntura económica, política, social y cultural también de América Latina. No todo puede basarse en lo que es el primer mundo, porque América Latina tiene una realidad y una contextualización diferente. Pues básicamente sería mi presentación, quedo a sus órdenes y agradezco nuevamente a Alcaldes de México y a la directora, a nuestra amiga Norma Pérez Vences, estos espacios que creo que son constructivos para todos y además creo que nutren el ejercicio del servicio público más protegido para todos. Gracias. Sin duda, Marco, muchas gracias. Gracias a ti por tu presentación. En voz de Jorge Martínez Ocampo escuchamos primero cuáles son los actos de corrupción y el contexto en que pueden cometerse en la función pública. Y ahora te escuchamos a ti describir con todo detalle en qué consisten esos delitos, quiénes pueden incurrir en ellos y su tipificación en el marco legal mexicano. Un tema que ha abierto diversas dudas en la audiencia que hoy nos acompaña en este seminario, porque el hecho de ser funcionario público no necesariamente va de la mano con un conocimiento detallado de la ley. Y pues ya hemos comenzado a recibir sus inquietudes, las inquietudes del público, así que vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les invito a que sigan enviando sus dudas, recuerden enviarlas con su nombre, institución y lugar de procedencia. Trataremos de dar lectura a todas ellas para que nuestros ponentes las contesten y las iremos planteando en el orden en el que han ido llegando. Así que vamos a comenzar. Algunas de ellas ya han sido tocadas a lo largo de ambas presentaciones, sin embargo, las vamos a plantear aquí para nuestros expositores a manera de repaso de algunos de los puntos tocados que sirvan también de pretexto para abundar un poco más en cada uno de estos puntos. La primera pregunta es para ti, Jorge Martínez Ocampo, de Roberto Germán Álvarez, de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México. Te pregunta, ¿cuáles son los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades de tipo penal? Claro que sí. Bueno, en esencia y de una forma muy resumida, lo primordial es el liderazgo comprometido, que son aquellas o aquella persona que está a cargo o bajo la dirigencia de un ente gubernamental, en este caso pues, es la Contraloría. Por lo tanto, de ahí se sigue con la declaración 3 de 3, saber y hacer conocer que son personas políticamente expuestas, establecer planes para cualquier tipo de contingencia que ayuden a erradicar y corregir cualquier tipo de actos que se pudieran presumir en algún momento constitutivos de algún delito. Y la existencia de un manual de ética y cumplimiento, sobre todo, es de las partes o principales órdenes o situaciones que debe de tener para poder
poder corregir e investigar cualquier tipo de responsabilidad penal, puesto que si se tiene todo esto, pues una Contraloría puede ir erradicando cualquier tipo de contingencia que pudiera llegar al ámbito penal. Muy bien. También para ti, Jorge, de José Armando Vital Mendizábal, de Puebla, pregunta, ¿cuál es el alcance de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los servidores públicos? Bueno, es una pregunta muy global que quizá quieran contestar Jorge y Marco. Ok, pues el alcance pues, definitivamente es amplio, es total. Supongo yo que al ser un servidor público, obviamente está, para comenzar, es una persona políticamente expuesta. Posteriormente, la Constitución establece quiénes son todos aquellos los que se deben y pueden considerar servidores públicos. Entonces, por lo tanto, un servidor público siempre está bajo el amparo, protección o sumisión, por llamarlo así también, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de la Constitución Política, que solamente pues, determina cuáles son los delitos en su momento que pudiera ser de alguna forma de prisión preventiva oficiosa. Eso sería todo. Bien, gracias, Jorge. En este punto, no sé si Marco quiera agregar algo. Sí, solamente abundando un poquito a lo que decía Jorge, recordemos que en materia penal se inicia una carpeta de investigación. El hecho que existe una carpeta de investigación, ya pasando del plano administrativo al plano penal, la carpeta de investigación no significa que hayas cometido ningún delito, significa que se está llevando a cabo una investigación por parte de la autoridad ministerial con auxilio de peritos, de la policía de investigación, cuya función es investigar hechos que pudieran en un momento dado constituir delito. Sin embargo, aquí el problema es la reforma del diccionario constitucional que contempla los delitos que acabamos de enumerar y de explicar, más algunos otros, porque los hechos de corrupción y el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones están previstos prácticamente en todos los códigos penales de los estados. Por ejemplo, la Ciudad de México tenía su código penal, el capítulo de delitos cometidos por servidor público, y ahora en ejercicio abusivo de funciones hemos ido a dar pláticas a algunas corporaciones policíacas y algún policía sí pregunta, a ver, póngame un ejemplo en ese momento del ejercicio abusivo de funciones. Muy sencillo, usted, que un automovilista le pida por meterse al carril del Metrobús, que es prácticamente parece delito, aunque no lo es una falta administrativa, pero que usted le pida 200 pesos o 500 pesos, que es lo que se pediría, para no remitir el vehículo al corralón. Me dice, pero eso no es un cohecho. Sí es un cohecho. Sin embargo, está definido como ejercicio abusivo de funciones y el ejercicio abusivo de funciones contempla una descripción normativa muy amplia. Tan es amplia que yo dije hace ratito, el ejercicio abusivo de funciones es todo lo que hagas mal en ejercicio de esa función porque ese empleo, cargo o comisión se te entregó de manera lícita a través de un procedimiento de contratación, de exámenes de control de confianza, para que seas parte del erario público a través del presupuesto de egresos y ya el salario, lo que se te vaya a retribuir como remuneración lícita, pues está, evidentemente ya está contemplado en un ejercicio presupuestal. Entonces, esa sería la razón. Y llevar a cabo este delito, aunque sea a título de probable, incluye que si se te vincula a proceso, el juez determine oficiosamente, es decir, sin llevar a cabo ningún debate, que te quedes en la cárcel, así en español, prisión preventiva oficiosa. No existe otra medida cautelar diversa a la cárcel, en el caso que seas servidor público y cometas esos delitos que enunciamos. Muy bien. Una pregunta dirigida a Jorge y también a Marco. Antonio Gálvez López, coordinador administrativo del INPLAN de Morelia, les pregunta, ¿cuál es la mejor manera de establecer un manual para sanciones administrativas y sus mecanismos para evitarlas? ¿Es válido realizarlo? Claro que sí, la mejor manera, creo yo, es la intención de ir más allá de lo que exige y establece la norma. Esto es, la ley de alguna forma no establece que sea necesario tener un
manual de cumplimiento, en este caso, que es lo que nosotros en el despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca ofrecemos a los servidores públicos o entes gubernamentales. Por otro lado, es que el servidor público o grupo de servidores públicos tengan la intención de hacerlo por igual, es decir, que todos tengan una idea, una organización para que el servicio público que ellos van a prestar por un determinado tiempo sea de excelencia. En este caso es de esa forma, y por lo tanto también, y finalmente, es incentivar la cultura de la denuncia. Es importante, como lo hemos estado estableciendo, que haya denuncia tanto por parte del servidor público como por parte del ciudadano. Cualquier acto u omisión, así como hecho con apariencia de posible delito, deba ser denunciado, porque pues, de esa forma se va cambiando la visión, se va cambiando la forma de la cual se debe de manejar una administración pública o uno como ciudadano también. Gracias, Jorge. Marco, ¿algo que agregar? Sí, abundando un poquito de lo que decía Jorge de la acción o la omisión, también hay que recordar que en los delitos hay categorías por la forma de comisión, por la forma de intervención, y hay lo que son autores y partícipes. Por ejemplo, el autor directo, los coautores, el autor mediato, cuando te sirves de un tercero. Por ejemplo, la persona que le pasa 20 hojas a alguien para firmar y no se fija en la hoja 18, y utilizaron a lo mejor a ese secretario para que firmara algo que era autorizar la salida de un recurso. Abundando lo que nos preguntan, creo que es muy interesante que se tiene que llevar a cabo un código de ética interno y, como bien dijo Jorge, ir más allá de no quedarse nada más con lo que la ley señala. Un código de ética, un cumplimiento ético y normativo, que es básicamente el compliance, en el cual estás poniéndole candados a cualquier tipo de ilícito, es decir, estás blindando tu administración para que puedas terminarla sin sobresaltos. Y claro que se puede llevar a cabo, como él pregunta, yo diría, no se puede, se debe de llevar a cabo, porque eso es lo que va a blindar precisamente una gestión gubernamental. Bien, muchas gracias, Marco. También otra pregunta para ambos ponentes. Ángeles Sánchez López, de Chiapas, les pregunta: ¿los funcionarios de los organismos descentralizados cuyo presupuesto es transferido de la Federación son susceptibles de una acusación penal federal? Y la misma Ángeles Sánchez pregunta más específicamente más adelante: ¿a los funcionarios de los organismos descentralizados se les puede acreditar enriquecimiento ilícito cuando los recursos provienen del capítulo 4000? ¿Es auditable o es fondo perdido? Claro que sí, la Constitución en el artículo 108 establece quiénes son los servidores públicos y quiénes aún por ser organismos que la propia Constitución les otorga autonomía, es por ello que pueden ser susceptibles de una acusación penal y por lo tanto definitivamente sí pueden ser acusados o pueden tener una acusación penal. Respecto a la otra pregunta, que es ¿qué decías? Se refiere, sí, los funcionarios de los organismos descentralizados se les puede acreditar enriquecimiento ilícito cuando los recursos provienen del capítulo 4000. ¿Es auditable o es fondo perdido? No es ni una de dos, a mi juicio no es ni auditable ni fondo perdido. Y si pueden ser acusados de enriquecimiento ilícito, aparte pueden ser acusados por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, si son varias personas las que cometieron ese posible desvío de fondos. Gracias, Jorge. Marco, ¿algo que agregar? Sí, abundando esto que dice Jorge, muy interesante. La legislación penal federal, por ejemplo, en el delito de hechos de corrupción, y que engloba a todos los demás, no establece que solamente sea el servidor público, dice con toda claridad cualquier otra persona que haya sido partícipe en la comisión del delito previsto en este título, es decir, cualquier particular. Obviamente las sanciones, por ejemplo, al particular no lo puedo sancionar desde la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, pero al particular lo puedo sancionar de manera penal, porque aquí está establecido. Ahora, en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que conocemos coloquialmente
como lavado de dinero, se le puede investigar a cualquier persona con independencia del cargo, ya que el Ministerio Público acredite, aunque sea a título probable, tu responsabilidad penal y te lleve ante el juez de control, es otra cosa, pero de que se puede investigar, claro que se puede investigar, esa es una realidad. Es más, yo diría, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, más que ser un persecutor de delitos, el Ministerio Público tiene que ser un investigador de hechos y determinar si tiene elementos suficientes para llevar esa investigación ante el juez de control o la deja como carpeta de investigación y en su momento la archiva. Bien, gracias Marco. Vamos muy rápido planteando preguntas porque tenemos varias y pues el interés es que puedan ser contestadas todas o la mayor parte de ellas. Para ambos también, para Jorge y para Marco, Fernando Aceves Eusebio del municipio de Nicolás Romero, Estado de México, les pregunta, ¿se recomienda a los 3 niveles de gobierno implementar mecanismos y herramientas para desarrollar talleres en tema de prevención? ¿Cuánto deben invertir los municipios para prevenir la corrupción? Claro que sí. Definitivamente sí se recomienda que los 3 niveles de gobierno implementen mecanismos y herramientas para desarrollar talleres en el tema de prevención. Definitivamente la prevención, como nosotros lo llamamos, la organización para que el ciudadano y también el servidor público se evite que se puedan cometer actos o delitos o actos de corrupción, definitivamente es a través del desarrollo de talleres. Como lo hemos mencionado en Martínez Ocampo Chávez Vaca, estamos en aras de realizar ese tipo de talleres, sin embargo, de forma independiente y de forma directa a municipios o entes gubernamentales, hemos realizado y desarrollado talleres que a través del sistema de anticorrupción que es el compliance, nosotros hemos propuesto y establecido a entes gubernamentales esos talleres. Y en este caso, respecto a la pregunta, ¿cuánto se debe de invertir? Creo que no hay inversión que sea pequeña cuando se aplica para combatir el cáncer de la corrupción y basta la intención que pueda tener un ente gubernamental, un tomador de decisiones o un líder de un municipio, que en este caso es un presidente municipal, tenga para la necesidad o intención de ir erradicando ese problema. Por lo tanto, poco a poco se va con los pasos, cumpliendo objetivos y de esa forma más sencillo para los municipios ver los resultados tangibles que desde los primeros 3 meses de la aplicación del sistema de cumplimiento ellos van a ver o pudieran ver los cambios o los beneficios que les pudiera traer a través de los servicios que podemos prestar o además los talleres que se les pueden ofertar y dar con la finalidad de ir erradicando estos temas o estas problemáticas que son de corrupción o cualquier otro tipo de delito que se pueda cometer dentro de un municipio o ente gubernamental. Muy bien. Marco, ¿algo que agregar en este punto o pasamos a la siguiente pregunta? No, yo creo que sí hay que abundar respecto a que el costo por no hacerlo es mucho mayor al costo de hacerlo. El costo de hacerlo yo lo veo como una inversión más que nada y lo demás genera costos. Voy a poner un ejemplito chiquito, sé que nos queda un poquito, poco de tiempo, pero voy a poner un ejemplo. Obviamente voy a omitir los nombres por cuestión de confidencialidad, pero voy a explicarlo de manera sencilla. Es un coronel del ejército que lleva a cabo un operativo contra el huachicoleo, es decir, contra el robo de hidrocarburos, y tiene personal de Pemex que hacen las veces de agentes de seguridad y que trabajan de manera conjunta para descubrir tomas clandestinas. Este coronel, que iba ya a dar el paso para ser general, se vio interrumpido casi 3 años por ese ascenso que ya tenía, porque al momento de llevar a cabo una puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal, él decidió que no había una persona detenida y que le tenía que dar libertad porque si no incurría en un delito. Pero el agente de seguridad física de Pemex, al cumplir con otro protocolo que ya además no estaba en vigor, se asumía como primer respondiente y él fue a dar una noticia criminal en la cual dijo, pues es que el coronel ordenó que se le diera libertad. De manera clara,
se inicia una carpeta de investigación por el delito de evasión de preso, el cual tiene penalidades pequeñas, sin embargo trae una inhabilitación de 10 años, que es lo que pedía la Fiscalía. El Ministerio Público Federal investiga, ese asunto lo llevamos aquí en este despacho, Jorge y un servidor y otro grupo de abogados, y prácticamente le truncó el ascenso 3 años. Y él dijo, ¿qué podríamos haber hecho si yo me hubiera capacitado como lo que era un primer respondiente, si yo hubiera estudiado lo que era la figura de la flagrancia? Es más, algo tan básico para un primer respondiente entender qué es flagrancia, y decía un coronel, se me hace ilógico que yo teniendo en mis manos el procedimiento de la puesta a disposición de personas que están cometiendo delitos en flagrancia, nunca me haya instruido en esa hipótesis de lo que era la flagrancia. Es lo mismo un poco aquí, el dejar de estudiar cosas básicas, el dejar de prepararte en ciertos aspectos puede conllevar una responsabilidad. En este caso de él era administrativa y penal. Afortunadamente se ganó, pero después de 3 años. Y él dijo, yo ya hubiera sido general ahorita, yo me quería retirar. Obviamente, pues sigue siendo coronel y ya va a ser general, pero se le trucó 3 años. ¿Por qué? Por a lo mejor un formalismo. Pero ese formalismo dio pie a que se iniciara una carpeta de investigación y a que llegara a ser juicio. Afortunadamente en el juicio oral se logró una absolutoria, pero yo diría, es muy alto el costo de no hacer las cosas en tiempo y en forma. Yo no lo veo como un costo, lo veo realmente como una inversión, y los costos por no hacerlo son muy altos en tiempo, dinero y esfuerzo, en prestigio, y quizá trunque una carrera política de algún servidor público también. Bien, Jorge Marco les pregunta Eneida del Carmen Flores Andrade, de la Dirección de Recursos Humanos del municipio de Otompe Blanco. ¿Cuál es el procedimiento para sancionar a un servidor público? Claro que sí. Bueno, primero pues es que exista la denuncia o flagrancia en la comisión de un delito. Para ello, como lo hemos comentado, Martínez Ocampo y Chávez Vaca orienta y al servidor público a forma de que realmente pues, no se puedan o deban de cometer delitos. Asimismo es la investigación del presunto hecho. Asimismo también pues, es la sanción interna por la dependencia o bien por un tribunal de justicia administrativa, o también, sin embargo, pues existe la denuncia en forma directa ante una fiscalía especializada. En este caso, por ejemplo, puede ser fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, de Fiscalía General de la República o de algún estado donde se pudieran encontrar. Bien. Marco. No, no abundaríamos aquí en este tema en lo particular. Si quieres pasamos al siguiente, que Jorge lo explicó. ¿Puedes prender tu cámara, Marco? Perdón, es que se me desconectó. Sí, perdón. Sí, no, perfecto, pasamos a la siguiente. Para ambos también, Jorge Herrera Cruz, de Morelia, Michoacán, pregunta, ¿qué tipo de delito es la intimidación? ¿Qué ampara, protege, regula y establece alcances y límites en esos casos? Adelante, Marco. El delito de intimidación prácticamente protege el derecho que tiene la víctima a denunciar un delito. No porque la víctima diga que hay un delito, necesariamente lo hay, porque la víctima no es un perito en derecho. Sin embargo, la víctima tiene el derecho, como cualquier ciudadano, de concurrir a los órganos de procuración de justicia, llámese policía o ministerio público, para iniciar una carpeta de investigación. Tiene el derecho constitucional de que se le brinde justicia pronta, gratuita y expedita. Y lo que el bien jurídicamente tutelado en la intimidación sería el normal funcionamiento del servicio público. Cuando un servidor público, a través de él o de otra persona, te inhibe para llevar a cabo la denuncia, en este caso en lo particular, con el ejemplo que nos está preguntando la persona que hace esta referencia. Es decir, que se tiene que investigar, y si se deja de investigar por esa presión psicológica, psicoemocional, moral, condicionamientos, amenazas o algún tipo de situación afín, es que se inhibe la investigación y se inhibe el inicio de la carpeta de investigación. Yo recojo algo muy importante que han dicho toda la vida: es mejor iniciar una carpeta de investigación más que no conlleve delito, a dejar de iniciar una donde sí haya delito. Un servidor público que alguna vez hubo un accidente de tránsito, es algo tan coloquial, en la central de abastos, yo siendo servidor público y el Ministerio Público, a alguien que llegó por un alcance, es decir, por un choque donde le pegan a otra persona por atrás, el MP de ese turno no quería trabajar
y le dijo a la persona, váyase, le va a salir mejor porque no trae placa y cosas que no tenían nada que ver. Esa persona que chocó tuvo estallamiento de vísceras y se murió en la noche. Ese Ministerio Público fue destituido y traía una responsabilidad penal en ese tiempo por delitos cometidos por servidores públicos. En ese orden de ideas es que la intimidación no nada más es que le digas no la inicie, sino que le des razones para que no le inicie, que lo preocupes, que lo espantes, que de alguna manera, como dice el tipo penal, que lo intimides de tal forma que no presente su denuncia, su querella. Finalmente, el Ministerio Público tiene que investigar y determinar si hay o no elementos para llevarlo con el juez de control, y será el juez, a través de la figura del Tribunal de Enjuiciamiento, quien determinará si existe o no responsabilidad penal. Pero creo que la intimidación es esa, es inhibir que una persona presente una denuncia o una querella de un hecho que supone como víctima que es delictivo. Muy bien. Fernando Chac Pérez les pregunta a Jorge y a Marco, ¿cuándo se da el nepotismo y cómo se sanciona? Adelante, Marco, también. Pues el nepotismo como tal es una figura más que jurídica, es una figura de la sociología política, ¿no? Y pues tan en boga el día de hoy. El nepotismo es colocar a una persona afín a tus intereses personales, familiar, amigo, que no tenga la capacidad suficiente para tener el cargo. Esa es una realidad, hay que decirlo como es. Precisamente eso es lo que se promueve en el diplomado que estábamos comentando, en alianza con el ICAP. Lo que se promueve es eso, la deontología jurídica, es decir, el mundo del deber ser del servidor público. Yo voy a colocar en puestos claves no a la persona que me caiga mejor, no a la persona que me diga que sí a todo, no el que nunca me cuestione. Un verdadero líder debe estar expuesto a ese cuestionamiento y a la crítica constructiva día a día. El nepotismo es eso, precisamente, colocar en puestos clave o en lugares que son estratégicos dentro de una administración, alguien que no tiene la capacidad para llevar a cabo el cargo. Se me figura que el día de hoy me invitan a ser fiscal de delitos ambientales. Con todo respeto, y respeto mucho a la gente que se dedica a la materia ambiental, que es algo que nos tendría que preocupar a todos, yo no tengo el conocimiento. Tengo el conocimiento de abogado, pero debe haber alguien que tenga especialidades, talleres, cursos, hasta una maestría en derecho ambiental. Es decir, aceptar un cargo para el que no eres competente es un acto de nepotismo. Nepotismo, como le llaman, activo y pasivo. Activo el que invita y pasivo el que recoge la invitación y va muy contento a algo que no tiene ni idea. Ese es nepotismo. Sí se sanciona, claro, porque están los hechos de corrupción, porque además la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos no contempla que pudieras no conocer algo y aceptar un cargo sin conocer la materia para la cual se te está proponiendo. Y para mí es un acto de corrupción puro el hecho de tener a una persona en un cargo cuando no tiene la experticia, no tiene la experiencia y no tiene ni siquiera los estudios mínimos que avalen que puede llegar a ese cargo. Y claro que es sancionable, investigable y posteriormente sancionable. Carlos Alfredo García, del municipio de José Sixto Verduzco, les pregunta, ¿la destitución de un funcionario público sin previo aviso constituye un acto de corrupción? Pues no, creo yo, definitivamente no constituye como tal un acto de corrupción, solamente podría ser una omisión por parte de la autoridad, dar a conocer al servidor público que ha sido destituido, pero como tal acto de corrupción, salvo la instrumentación o el procedimiento administrativo que pudiera generarse posteriormente, pero pues ese se verificaría a través de un procedimiento, un juicio de amparo o algo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pero como tal no considero ser un acto de corrupción. Bien. Para ambos también, Beatriz Martínez les pregunta, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia una sanción penal para un ex servidor público? Marco. La prescripción penal para el servidor público y para cualquier persona es la media aritmética del delito. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo acabo mi cargo hoy, día 24 de febrero del 2022, y se supone que el delito lo cometí hace un año. La prescripción natural que está en el Código Penal habla de la media aritmética. Si el delito tiene penas de 2 a 8 años, son 10 años, entre 2 a 5 años. 5 años va a durar el término para la prescripción. Esto es interesante, esto viene desde los tratados de los derechos y las penas de César Bonizada Márquez de Beccaria, porque de lo que se trata la pena
no es de castigar a una persona por sí nada más. Tener uno más, uno menos en la cárcel no importaría. De lo que se trata es de ejemplificar en el resto de la comunidad, en este caso con una comunidad particular que es la comunidad de servidores públicos, para que vean qué es lo que pasa si llevan a cabo tal o cual conducta a través de acciones u omisiones que constituyan delitos. Entonces la prescripción es sumar la pena mínima y la máxima del delito en lo particular que se le esté imputando o acusando, dividirlo entre 2 y esa media aritmética es el término para la prescripción. Es decir, si yo renuncié el 24 de febrero y lo que hice fue el 24 de febrero del 21, tienen 5 años para investigar y para poderme llevar ante un juez de control. Uno de los estudios que hacen los jueces de controles al momento de tener una persona detenida o que se le firmó la imputación, de estudio preferente es el análisis de la descripción, cómo de manera oficiosa se tiene que hacer ese análisis por parte de la autoridad judicial. Gracias, Marco. Tenemos todavía muchas preguntas del público. Se nos está terminando el tiempo, pero queremos dar espacio para resolver el mayor número posible. Vamos a tratar de dar respuestas cortas. Irving López les pregunta, ¿cuál es el procedimiento administrativo que se lleva a cabo después de determinar que el delito es grave? ¿Resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa o quién procede penalmente para juzgar al servidor público? No, quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal es el Ministerio Público, federal o común, y quien dicta la prisión preventiva en un momento determinado es el juez, es el único, el Ministerio Público la pide y el juez la otorga. Cuando es oficiosa, aun cuando el Ministerio Público no la solicite, el juez la dicta, y cuando es justificada, el Ministerio Público la pide por cuestiones de seguridad y protección de la víctima y del ofendido, no obstaculizar el desarrollo de la investigación y para garantizar la presencia del imputado en la totalidad del procedimiento penal. Bien, Francisco Ramos de Cuatro Ciénegas les pregunta, ¿los servidores públicos tienen responsabilidad patrimonial que los vincule con la ley de extinción de dominio al determinarse un delito? Sí, definitivamente. Si se comete un delito y es a cargo de un servidor público, definitivamente la ley de extinción de dominio entra en su función para lo conducente dentro de esa investigación o en esa carpeta de investigación. Muy bien. Una pregunta para Marco Chávez, de Germán Galicia. ¿Podría mencionar la diferencia del delito de cohecho pasivo? Perdón, es bastante especializada. ¿Podría mencionar la diferencia del delito de cohecho pasivo, pasivo subsecuente, pasivo específico, subsecuente activo genérico y activo específico? Está interesante esa pregunta, la estaba viendo, es una pregunta de teoría del delito, es interesante porque algunos autores doctrinalmente hablan que el delito de cohecho es un delito bilateral y otros dicen que es lateral, es decir, unilateral. Realmente es bilateral. En el activo y pasivo, en mi opinión, ambos se vuelven activos porque no puede haber un cohecho, sería una figura diferente como la extorsión. Si yo en este momento le pido a alguien, oye, deja de hacer esto y te doy tanto, y el otro acepta, para mí los dos se vuelven activos. Es decir, como lo señala el Código Penal, que la doctrina del Código Penal está establecida en que en el cohecho ambos vendrían siendo activos. No habría pasivo, porque si no se trataría de un delito diferente. En este caso concreto del cohecho, para mí ambos son activos. Esa figura del pasivo era más como que uno le pide al otro y el otro, eso sería extorsión. Yo creo que aquí serían ambos pasivos, entendiendo que el bien jurídicamente tutelado es el normal funcionamiento del servicio público, y una de las dos personas le está pidiendo a la otra que haga o deje de hacer algo, y el otro está de acuerdo, y entonces ahí sería un cohecho con bilateralidad y ambos como activos. Gracias. Paul Bello Ortega les pregunta, ¿qué recomendaciones pueden darnos por la nueva firma electrónica avanzada del SAT? ¿Qué consecuencias penales existen para servidores públicos a partir de su uso? Pues no, la firma electrónica avanzada, mientras la tengas contigo, no hagas uso de una presentación de algo, porque es personalísima, inclusive para el SAT, que es un tema que no domino mucho, pero para ir al SAT hoy a obtenerla, se graba incluso el iris del ojo como medida de seguridad, porque es irreproducible, igual que el ADN, igual que
la huella dactiloscópica. Entonces, en consecuencia, yo creo que es segura mientras no se le deje en resguardo a una tercera persona, ¿no? Evidentemente es de uso personalísimo y se está representando una persona moral, los mismos candados son los que se exigen al ir al SAT para la obtención de esta firma electrónica avanzada. Inclusive hoy prácticamente todo está cruzado con esta firma y creo que no hay riesgos mientras se utilice de manera responsable y no se deje nunca que la utilice una tercera persona, que ahí podría venir el problema, ¿no? Gracias. Ileana Gamboa, de Mérida, Yucatán, les pregunta, ¿en el delito de ejercicio abusivo de funciones por contratación indebida debe tenerse al auditor superior como parte del proceso penal? ¿O qué tan necesario es que esté presente en el proceso a fin de hacer manifestaciones? Esto teniendo en cuenta que entre sus funciones está vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos. Definitivamente sí tiene que tener ser parte del proceso penal. Sin embargo, si el Ministerio Público no lo tuvo como tal, sí se debe de apersonar a manera de que como el asimilar o similar del oficial de cumplimiento, como bien se dice, está vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos y por lo tanto la verificación que el servicio público se esté llevando de forma correcta. Bien, Sandibel Campos Zavala les pregunta, ¿ante quién se levanta la denuncia por el delito de investigación realizada por un ministerio público? Directamente ante cualquier oficina del Ministerio Público, inclusive hay una figura y la correlaciono con alguna de las preguntas que yo también vi aquí en el chat, que era la denuncia anónima. Jorge en su exposición habló de la cultura de la denuncia. La denuncia es un instrumento, es una herramienta y es una forma de estrategia que tiene un gobierno también. Y la denuncia anónima incluso está normada en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. La denuncia anónima tiene obligación el Ministerio Público de investigar a través de su policía de investigación, está en las obligaciones de la policía y pues si una denuncia anónima estamos obligados a investigar, una denuncia con nombre y apellido de la persona denunciante, pues con mayor razón. Se tiene que investigar hasta esclarecer los hechos. Es uno de los fines del sistema de justicia penal, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, eliminar la impunidad y reparar el daño si existe víctima u ofendido. Bien, para ambos, de Ariel Ortega, la mala actuación de un contralor, ¿ante quién se denuncia? La mala actuación ante un contralor. La mala actuación de un contralor, ¿ante quién se denuncia? Definitivamente tendría que ser ante un ministerio público. Bien. Marco Chávez, Luis Paul Reina te pregunta, ¿los servidores públicos de seguridad pública son juzgados bajo la ley de seguridad o sobre qué ley? No, el catálogo de delitos está en el Código Penal de las entidades, de la federación, si es que son servidores públicos federales en materia de seguridad pública, pero además recordemos que en la Constitución está establecido un capítulo aparte, que es el 123, inciso B, para los derechos y obligaciones de los servidores públicos al servicio del Estado, que digamos que tienen una connotación diferente a los particulares. En el mismo sentido, es que hay leyes especiales, como la Ley de Seguridad Pública, que pudiera contener algunas conductas delictivas y que serían motivo de investigación por parte de la misma autoridad común, el Ministerio Público Común o el Ministerio Público Federal. Bien, también para ambos, Cassandra Rodríguez les pregunta, si se coloca un familiar en un cargo público, pero sí cuenta con el perfil y capacidad de ejercerlo, ¿se considera nepotismo? Un poco relacionado con lo que decías antes, Marco. Si tiene el perfil y tiene la capacidad, lo que pasa es que hay una figura que está muy de moda y hay que recordarla, que es el conflicto de intereses. No hagas cosas buenas que parezcan malas o malas que parezcan buenas. Habiendo 10,000 personas para el mismo puesto, yo creo que no hay ninguna necesidad de hacerlo así porque precisamente se prestaría a un conflicto de intereses. A ver, pongo un ejemplo. Yo soy el contralor y abajo me está una persona. ¿Cuándo esa persona que yo pongo en el cargo por ser familiar, aunque tenga toda la capacidad, va a llevar a cabo una denuncia anónima en contra del contralor que soy yo? Nunca. Ese es el problema, que hacemos el conflicto de intereses. El conflicto de intereses deviene
de la falta de una cultura de ética. A lo mejor jurídicamente no está mal, pero si éticamente está mal de un principio, ya voy en esa gestión con un hándicap en contra. Es decir, quizá no es ilícito de inicio, pero puede venir ilícito de precisamente el desarrollo de las funciones, porque nunca va a haber una imparcialidad. Por eso cuando la Fiscalía dijo que es autónoma, la de todos los estados y la Federación, pensábamos que iba a haber una división y una separación del Poder Ejecutivo. La realidad es que sigue tan subordinada y por eso hay casos de componendas políticas para meter a personas a la cárcel que no hicieron nada y para dejar libres a los que sí hicieron. Ese es el problema, que no hay autonomía, y creo que ahí entra el conflicto de intereses también. Muy bien, gracias. Tomamos unos minutos más para hacer dos últimas preguntas. Jorge Martínez, Carlos Estrella del Sistema Municipal de Agua Potable de Campeche te pregunta, ¿cuál sería el mejor método para la prevención de responsabilidades administrativas? Ya mencionaste esto en una pregunta previa, si quieres abundar, por favor. Pues definitivamente es la intención del servidor o ente gubernamental de contar con un manual de cumplimiento, asimismo como los servidores públicos que al final de cuentas son personas políticamente expuestas, conozcan cuáles son los alcances que pudiera tener la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de hacer una investigación sobre ellos y por lo tanto las leyes que por ser servidores públicos, por su actuar o por su omisión pudieran conculcar un código penal o una ley administrativa, pero es definitivamente, como se ha mencionado, contar con un liderazgo comprometido, que es la intención de ese servidor público, de que su ente gubernamental que él dirige sea bajo el mayor tasación de ética, por ejemplo. Asimismo, la declaración de 3 de 3 y la existencia de un manual de ética y cumplimiento que para ello, como lo hemos comentado en Martínez Ocampo y Chávez Vaca, lo que realizamos es una verificación cuáles son las fortalezas y debilidades que puede tener ese ente gubernamental. Posteriormente le damos un resultado o una respuesta, cuáles son las deficiencias que pudiéramos nosotros observar. Posteriormente ellos van a decidir cuáles son las áreas en las cuales se puede enfocar nosotros, por ejemplo, como despacho, para determinar sobre qué camino podríamos o sobre en qué camino podríamos caminar. Bien, y una última pregunta para ambos. Yasmín Edith Núñez pregunta, ¿que se incrementen las sanciones penales es favorable para disminuir el mal actuar de los servidores públicos? No, definitivamente no. Siempre se ha dicho que un país entre más leyes tenga, más corrupto es. Por lo tanto, yo considero que las leyes que nuestro país tiene con esas basta y sobra para que, si se quisiera, se pudiera disminuir el mal actuar, como se menciona, de los servidores públicos. Yo pienso que el mal actuar depende de la ética y conciencia que pudiera tener un servidor público para el desarrollo de su actividad que se le ha otorgado a través de un ejercicio de votación o de una contratación directa por parte de una administración para el ejercicio de su servicio público. Pero definitivamente el tener más sanciones o incrementar la sanción penal, una persona que se dedica por ejemplo, al huachicol o una persona que se dedica al secuestro, no porque le incrementen de 40 años a cadena perpetua va a dejar de delinquir. Lo mismo pasaría aquí. Marco. Sí, no, la respuesta es contundentemente no, creo que hasta contestamos al unísono, Jorge y yo no, definitivamente no. La respuesta está para disminución de delitos y creo que no hemos tenido creatividad legislativa y todos los ejercicios legislativos, desde que yo tengo uso de razón, es inventar delitos e incrementar penas. Y no han servido, tan no han servido que los índices delictivos han ido aumentando. A partir del 2018 ha habido muchas reformas también y eso no ha disminuido la incidencia delictiva de ninguna manera. Creo que todo tiene que ver con prevención y con educación, una cultura de prevención y educación. Y habría que analizar que existen materias como la penología, ¿no? Que estudia los fines de las penas y se tendría que preocupar cuando el Poder Legislativo de todos los partidos políticos, de todos los colores, y lleven a cabo
estos ejercicios de tratar de modificar y reformar los códigos penales con aumentos de penas, deberían de asesorarse con personas expertos en penología, en criminología, no solamente asesores que no tienen la experticia, porque pasa esto, códigos, es más, México es un país que tiene muchísimas leyes. Si cumpliéramos normas básicas como la Constitución, con los 136 artículos y normas secundarias, reglamentarias de los artículos constitucionales, seríamos un país muy fuerte. El problema es que estamos sobre legislados, inclusive hay materias concurrentes que te encuentras un delito en 2 o 3 leyes diferentes, ¿no? Por ejemplo, la defraudación fiscal está en el Código Fiscal de la Federación, viene el Código Penal Federal, el lavado de dinero lo encuentro en el Código Penal Federal, lo encuentro también, es decir, no sirve. Contestando a la pregunta, no sirve, es necesaria la prevención y la cultura de la educación integral para poder disminuir los índices delictivos en el país y en general en cualquier nación del mundo. Queda muy claro. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Me gustaría tomar un par de minutos para que cada uno pueda hacer un comentario de cierre. Jorge Martínez, por favor, adelante, 1 minuto para cerrar. Muchas gracias, Norma, y agradezco mucho a la revista Alcaldes de México, sobre todo a todos los servidores y servidoras públicas que el día de hoy nos acompañaron en esta charla que tuvieron a bien en escuchar de nosotros. Y las preguntas que ellos han hecho han sido sumamente interesantes, lo cual demuestra su interés por ir caminando sobre un camino, sobre el tema de anticorrupción, lo cual indudablemente siempre atañe al campo penal, que es el área que nosotros dominamos de alguna forma, y yo considero que la prevención es lo que más nos va a ayudar a que se cometan delitos dentro de una administración como servidores públicos y por lo tanto, pues, ¿por qué no también de nosotros como ciudadanos? Nos quedamos con este ejercicio que hemos realizado el día de hoy y hemos tenido cuáles son las dudas que ellos como servidores públicos puedan tener y así consecuentemente nosotros ir ofreciendo nuevas charlas que vayan encaminadas de una forma más específica a esas dudas, como lo he mencionado, que van teniendo los servidores públicos en razón de su encargo. Muchas gracias. Jorge. Gracias a ti, Jorge. Marco, 1 minuto para cerrar. Sí, gracias. Bueno, agradecerte, Norma, como siempre, estos espacios creo que son muy interesantes. Agradecer a la revista Alcaldes de México que nos invite a llevar a cabo estos ejercicios que son muy constructivos desde el punto de vista de la participación. Y creo que es importante que sepamos que ser servidor público no es malo, al contrario, es un encargo. El servicio público en la antigüedad era precisamente un honor el que te designaran servidor público como servidor del pueblo. Y creo que llevando a cabo los candados necesarios, la prevención y la cultura de la educación en la materia particular que desarrollemos nos va a blindar, nos va a llevar a cabo un ejercicio sin sobresaltos y podemos salir, invitarlos a los diplomados que hagamos, agradecerles mucho a todos los servidores públicos que estuvieron hoy con nosotros, que están preocupados. El diplomado nos vamos a poner en contacto con todos ustedes asistentes para invitarlos con mucho gusto y bueno, como decía, es un diplomado de deontología del servicio público, el mundo del deber ser del servidor público, el compliance y el derecho del servidor público y pues agradecerles a todos su atención y como siempre es un placer para Martínez Ocampo y Chávez Vaca estar aquí en estos ejercicios y nos reiteramos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues con esto damos por concluido este seminario virtual con un especial reconocimiento a nuestros conferencistas de hoy que nos han acercado a explorar las características de un delito en el ejercicio de la función pública, que nos han hecho ver cuáles son las sanciones penales a las que están expuestos los servidores públicos como resultado de un acto de corrupción y sobre todo que nos han informado respecto a cómo evitar estos actos de corrupción que a veces, incluso por desconocimiento, colocan a funcionarios de una administración en el umbral de una sanción penal. Muchas gracias a Jorge Martínez Ocampo, muchas gracias a Marco Chávez Vaca y agradecemos mucho a las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. Esperamos haya sido muy provechosa. Seguiremos invitándolos para hablar de soluciones a los distintos retos que entrañan las diversas áreas de gobierno. Muchas gracias
y hasta pronto. La corrupción, el conflicto de intereses y la malversación de recursos son parte de los principales problemas que llevan al fracaso a los gobiernos municipales en México. La manera más efectiva de combatirlos es el cumplimiento normativo, compliance. Consta de fijar las reglas y normas para constituir un gobierno municipal transparente, con los candados suficientes para detectar riesgos potenciales, creando un sistema de integridad pública para el municipio. Es una herramienta que va de la mano con el sector público, privado y social, y está lista para su uso inmediato. En Martínez Ocampo y Chávez Vaca contamos con una amplia trayectoria ayudando gobiernos municipales a evitar que la corrupción toque las puertas de tu gobierno. Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Transparencia, orden y resultados.